Buenas tardes, bienvenidos. Soy Johanna Oliva, les doy la más cordial bienvenida a las decimoprimeras jornadas La ciencia ficción y lo fantástico en el cine y la literatura. Este año dedicadas al tema la magia, la brujería y la hechicería. El día de hoy tenemos una segunda mesa de ponencias con el tema de brujería novohispana. Nos acompañan tres ponentes con temas al respecto. Les voy a presentar al primero de ellos, que es Francisco Javier Cárdenas Ramírez. Él es doctor en humanidades con especialidad en literatura por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana. Realizó una estancia de investigación postdoctoral en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Sus líneas de investigación versan acerca de la retórica sagrada, la literatura ejemplar, la literatura censurada en la época colonial y el arte virreinal. Actualmente es profesor en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, donde nos encontramos. Bienvenido, Francisco Javier. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias a los organizadores por este evento académico tan interesante. La comunicación que les voy a presentar se intitula Cuentos de brujas en un discurso religioso de la Nueva España, para lo cual traje una breve presentación. Entonces comparto pantalla. Ok. Empiezo la lectura. Los padres jesuitas novohispanos que predicaban el cristianismo sabían una variedad de cuentos o ejemplos que insertaban en sus discursos religiosos. Uno de estos padres fue Juan Martínez de la Parra, quien de 1691 a 1694 expuso la doctrina a través de pláticas doctrinales a los miembros de la Congregación del Salvador de la capital novohispana. Ahí tenemos el retrato de Juan Martínez de la Parra, que fue un jesuita muy importante a finales del siglo XVII. Una de estas pláticas, dictada el 2 de febrero de 1691 e impresa en la obra Luz de Verdades Católicas, se titula De los daños de la hechicería y sus verdaderos remedios. Comienza con este exordio. Ah, qué buena ocasión, pero ¿cuál no es para favorecernos María? Ah, qué buena ocasión se nos ha venido la fiesta de la Señora. Es decir, siempre que se celebraba a la Virgen María, es momento más que oportuno para recibir un mensaje doctrinal. Enseguida comentaré brevemente cómo está estructurado esta plática de los daños de la hechicería y sus verdaderos remedios, para enseguida mostrar cómo insertó Juan Martínez de la Parra esto que llamo relatos breves o ejempla o cuentos. Después de este exordio, trata de ganar benevolencia al confrontar la ignorancia o el error de los romanos con el acierto de los cristianos. Compara la celebración romana con la cristiana, las cuales ocurrían el 2 de febrero. Se refiere a la fiesta llamada Amburbia y a las de las antorchas de los romanos, y al día de la purificación de Nuestra Señora de los católicos. En las primeras, los romanos hacían, cito, perversas supersticiones que dictaban a los príncipes de las tinieblas, por más que a la solemnidad de su maldito culto encendían hachas, se quedaban a escuras, dice él. Las supersticiones a las que se refiere el jesuita son las procesiones religiosas que los romanos hacían cerca de los campos vecinos, para pedirle a Ceres, por medio de cánticos, una buena cosecha. Asimismo, cuando en honor a Plutón los romanos encendían hachas en la oscuridad de la noche, cantaban alabanzas y le ofrecían víctimas para que este Dios fuera condescendiente con las almas de los muertos.
Por tanto, estas celebraciones para Martínez de la Parra marcaban un día negro. No así la fiesta de la purificación de la Virgen, donde se bendicen las candelas para que no falte en todo el año la luz espiritual en los hogares. De esta manera, hace que los oyentes desprecien el hierro de las vanas supersticiones y acepten lo benigno de la cristiandad. En la narratio, para instruir a los receptores, expone lo esencial de la plática doctrinal. Muestra qué cosa es el maleficio, la materia funesta, dice él. Comenta que es un peligro para la vida, que nació por la curiosidad y por la codicia de los hombres, instigados por el diablo. Así pues, estamos ante el tema de la brujería donde interviene el demonio. Sin embargo, puntualiza que nada puede hacer sin permiso de Dios, como ya lo habían indicado Kramer y Sprenger en el Malleus Maleficarum, y tiempo después Pedro Ciruelo en su reprobación de supersticiones y hechicerías. Después parte el asunto. Divide en dos partes el maleficio. Uno, el amatorio, y dos, el hostil o enemigo. Expone que con ayuda del diablo, el amatorio, el primero, pretende hacer malditas amistades, introduciendo el amor torpe en el alma, o como lo llamó Juan Ruiz, arcipreste de Ita, ese loco amor. Mientras el segundo, dice, ejercita la más fiera enemistad, causando terribles daños en el cuerpo. Asimismo, asevera que el demonio no puede hacer nada en el maleficio amatorio, así como tampoco una hierba en el vestido, una bebida de chocolate que recomienda, dice, una india vieja, un hombre vil o un demonio. Con estas cuestiones a su auditorio pretende desengañarlos del supuesto poder que tiene la magia amorosa, que podemos inferir que por aquel entonces, a finales del siglo XVII, se practicaba por las mujeres indígenas y recurrían a ellas los distintos estamentos sociales. Al momento de exponer el maleficio hostil o enemigo, dice que si Dios lo permite, el diablo con el maleficio causa graves peligros, tanto de las posesiones materiales de los hombres como en el cuerpo. Y refiere que las brujas son las personas que realizan la magia hostil. De ellas dice, esas desventuradas almas, las peores que sustenta la tierra privadas de la fe, entregadas a la torpeza y amancebadas con el diablo, ¿qué he de decir de sus malditas juntas, de sus sacrílegas blasfemias, de sus adoraciones viles del demonio? Son tan execrables, tan feos, tan atroces los pecados y sacrilegios que cometen, que no puede caber en la explicación. Hay tal gana de volar. Ellas vuelan porque las lleva el diablo, y se las lleva el diablo volando. Facilítales el demonio las trazas para chupar y matar, y para matar niños. Él les abre las puertas. Él, para que no las conozcan, nos la muda, que no puede hacerlo el demonio, sino que con sus artificios hacen que parezcan, las brujas, animales domésticos. Hasta ahí Martínez de la Parra. Estas son, en suma, las cualidades y actividades de las brujas. No tienen temor de Dios, adoran al diablo, se reúnen en juntas y cometen actos atroces a la fe cristiana, vuelan, asesinan niños y pueden metamorfosearse en animales, mismas que podemos leer en varios tratados, como el Tratado de Supersticiones de Martín de Castañeda, en la Reprobación de Supersticiones y Hechicería de Pedro Ciruelo, y más detalladamente en las Disquisitiorum Magicarum Liber Sex de Martín del Río. Librisex. Asimismo, en la definición que proporciona Sebastián de Covarrubias en el Tesoro de la Lengua Castellana Española de 1611, aunque este no indica la actividad de infanticidio. Más adelante, Martínez de la Parra censura los remedios supersticiosos con que la sociedad novohispana pretendía ahuyentar a las brujas, a saber, dice, la escoba detrás de la puerta, las cáscaras de huevos, la sal esparcida, las agujas, los saumerios y otras cosas, a este modo son tan remedios vanos. Así como se practicaba el maleficio amatorio, también en la capital novohispana se creía en las brujas y en los remedios contra estas.
pues recordemos que esta plática se pronunció en la Casa Profesa de México. Se ejercía la brujería. Para contrarrestar estas supersticiones, Martínez de la Parra propone otros remedios para alejar a la bruja y su maleficio. Estos son la Santa Cruz, las reliquias, las imágenes de los santos, el agua bendita y sobre todo la invocación a la Virgen María. Para argumentar la eficacia de los remedios, relata 3 ejemplos. El ejemplo, desde la época clásica, fue un recurso retórico. Es un género narrativo breve que en la época clásica se empleaba para argumentar y en la Edad Media para aclarar o ilustrar. Su finalidad es enseñar, deleitar y mover los ánimos. Los ejemplos se extraían de la Biblia, de los relatos clásicos, de la experiencia personal a partir de una tradición oral o escrita, lo cual daba credibilidad, pues lo relatado podía ser verdadero o verosímil. Para ejemplificar la transfiguración de la bruja con un animal y un remedio para alejarla, relata el siguiente ejemplo. Bueno, tienen la definición de ejemplo. Relata el siguiente ejemplo. Es el primero, que es el de la bruja gato. Dice así este relato breve. En esta figura de gato entró una bruja en una casa y se acercaba a la cuna de un niño. Sintiéronla sus padres. Echa ese gato. Echábanlo y volvía. ¡Ay, tal gato! Tantas veces volvió a la cuna que se hubo de enfadar el padre de la criatura. Levantóse y cogiendo un palo aquí, le alcanza, allí le da. Saltó por un postigo de una ventana y dio en la calle un muy mal golpe. La mañana siguiente que la vieja fulana se muere. Acuden y hállanle las señales de los golpes en las partes que correspondían al gato, muy bien mayugadas las costillas. Qué bien hecho, toma para que voléis. Hasta ahí se acaba este pequeño relato. Dicho relato proviene de las Disquisitiorum Magicarum de Martín del Río. Se destaca una actividad realizada por las brujas, el pretender apoderarse de un niño aún de cuna para cometer infanticidio, aunque esto último se sobreentiende, pues no está específicamente escrito, como también se debe entender que dicha acción ocurría en las noches, y con el engaño de la bruja al transfigurarse en gato. Al gato desde la Edad Media se le comenzó a relacionar con el demonio, porque se le adjudicaron los pecados de pereza y lujuria. También las analogías de este personaje y el animal se da porque ambos tienen actividad en la noche y son sigilosos para atrapar a sus presas. Al igual que las brujas, así el gato atrapa a los ratones, el demonio a los hombres y la bruja a los niños. El remedio para ahuyentarla fue darle de palazos, mismo que no desaprueba de la Parra, al contrario, lo certifica con este relato para combatir los males de las brujas. Golpear a estas mujeres, pues, es válido. El relato anterior no menciona cuántos palos le dio el padre al gato bruja, pero se cree que los golpes deben ser en nones y no en pares, pues si a la bruja se le dan 2, 4, 6, etc., esta queda exenta de daño. Esta creencia la ha registrado en varias leyendas brujeriles de España Juan Manuel Pedrosa, en su artículo Recetas para deshacerse de vampiros, diablos y brujas. El primer golpe mata, el segundo resucita. Para ejemplificar los remedios cristianos para ahuyentar a las brujas, narra 2 ejemplos. El primero de estos trata de cómo unas brujas engañaron a un niño de 8 años para que asistiese continuamente a los aquelares. Él se encargaba de tocarle el tamboril mientras las brujas bailaban. El sacerdote de aquella ciudad, que era una ciudad alemana, se enteró de lo sucedido y mandó que al niño se le instruyese en la doctrina cristiana y se le pusiera un agnus dei en el cuello. Sin embargo, el demonio enojado obligó que el infante se lo quitara y se lo llevó de nuevo a los aquelares. El sacerdote se volvió a enterar de esto y el niño confesó que había hecho. Y para concluir, otro relato es el siguiente.
Volvía de sus juntas una bruja caballera con el diablo volando por el aire. Refiérelo grillando. Era esto ya cerca del amanecer, a tiempo que en cierta ciudad cercana tocaron las campanas al alba, a saludar a María Santísima, y al eco de las campanas que invocan a María, espantado el demonio, soltó en el aire a la bruja, que con una terrible caída en un zarzal, allí llegando del día, la hallaron, y presentándola a los jueces, fue castigada. Este tercer ejemplo proviene del Tractatus de Hereticis et Sortilegis, impreso en 1545 por Pablo Grillán. Hay muchas relaciones sumamente poéticas con este ejemplo, sobre todo con el sonido de las campanas, que se refieren muchísimas cosas, empezando por la voz de un predicador. Para no demorarme más, porque ya son 4:19, solamente diré que estos ejemplos provienen de una tradición retórico-literaria y hacen que la prédica sea amena, la enseñanza de las prácticas cristianas sean mejores y que los oyentes se admiren al escuchar estos relatos y sobre todo se les grabe en la memoria lo que escucharon, la materia narrativa y sobre todo una enseñanza cristiana. Esta es mi pequeña conclusión y pues hasta aquí dejo mi comunicación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Francisco. Hemos estado igual en una ponencia muy amena y muy memorable acerca de toda esta configuración de la bruja a partir de la plática doctrinal de Juan Martínez de la Parra. Muchísimas gracias. Estoy segura que habrá inquietud, quizá preguntas. Invitamos a quienes nos están siguiendo en la transmisión que si quieren expresar algún saludo, alguna pregunta, habrá un breve espacio al final de la mesa para que puedan manifestarlo. Muchas gracias. Vamos a pasar con nuestro segundo invitado en ese sentido y al final tendremos las preguntas dirigidas a cualquiera de los tres. El siguiente invitado es Rodrigo David García Gasca. Él es egresado de la licenciatura en Literatura Intercultural, tesista de la licenciatura con la tesis Catálogo de Instrumentos Mágicos registrados en expedientes inquisitoriales en el Obispado de Michoacán, siglo XVIII. Participó como becario del proyecto PAPIT, Brujería y Hechicería en el siglo XVIII en Michoacán, revisión y edición crítica de los expedientes inquisitoriales, coordinado por la doctora Cecilia López Ridaura. Ha enfocado su línea de investigación al estudio de la magia en la época novohispana y ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales, como el Tercer Congreso Internacional de lo Sobrenatural de la ENA, el Cuarto Congreso Internacional Magia, Brujería y Superstición del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, el Coloquio Internacional Hermetismo y Cosmovisiones de Hispanoamérica de la Benemérita Universidad de Puebla, y el Encuentro de Investigadores del Pensamiento Novohispano del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Es un gusto que nos acompañe también hoy aquí y te dejo el tiempo, Rodrigo, para que puedas iniciar tu ponencia. Bienvenido. Hola, muchas gracias por el espacio, Heidi. Bueno, vamos a empezar con la presentación. Esta ponencia se titula La bruja de Guanajuato que mató a su hija, un relato sobre brujería en la Nueva España. Este es un expediente de la Inquisición que está resguardado en el archivo histórico Casa de Morelos, en la ciudad de Morelia, Michoacán. Este archivo resguarda documentos inquisitoriales sobre todo del siglo XVIII, que por algún motivo se perdieron, se quedaron estancados en la antigua Valladolid, actual Morelia, y son alrededor de unos de 60 a 80 expedientes de diferentes delitos, hechicería, brujería, superstición, dichos hereticales y todo eso. Entonces, esa es la historia de una mujer que
que fue denunciada por su hija. Y es un caso muy particular porque habla de, es una de las pocas pruebas que tenemos o de los pocos registros que tenemos sobre la brujería tal cual en la Nueva España. Ahorita vamos a ver que en la Nueva España era mucho más común la hechicería que la brujería. Voy a empezar con una diferencia que hizo aquí Julio Caro Baroja en su obra Las brujas y su mundo. Ahí está. Espérenme. No me quiere dar. Ah. Es que... Voy a volver a compartir la pantalla porque estoy teniendo como problemas aquí técnicos. Bueno, no la puedo compartir, pero la veo. A ver. Muy bien, de aquí. Creo que ahí sí se ve, ¿no? La pantalla completa. ¿Me podrías confirmar, Heidi o Aranza? Sí, se ve, Vale, muy Roberto. bien. Muchas gracias. Entonces, Julio Caro Baroja en las brujas de su mundo hace esta distinción entre brujería y hechicería, ¿no? Vemos que la brujería responde más a un culto colectivo, a estas mujeres, incluso hombres también que vuelan, que organizan aquelarres en las noches, todo este imaginario que se tiene de la bruja europea y occidental. Otra característica de la brujería es la adoración a los seres sobrenaturales, como el diablo, aunque también hay hay propuestas, líneas de investigación que se enfocan en deidades más bien como Diana y que vienen de la tradición más romana o cosas así. Y también por el uso de sacramentos, que como dice Martín de Castañeda, son esas inversiones de los valores cristianos, o sea, de los sacramentos, que se hacen en estos ritos brujeriles. Entonces, es como, por ejemplo, en vez de besar la mano al padre, se le besa el rabo al diablo, utilizan las hostias, las pisan. Entonces, todas esas inversiones de los valores cristianos, Martín de Castañeda lo reconoce como sacramentos. La hechicería, por otro lado, dice Cario Baroja que es un ejercicio mucho más individual y es de carácter mercantil. O sea, hay una persona que se dedica a brindar los servicios hechiceriles a otras personas. Esos servicios hechiceriles podrán ser curaciones, amarres, limpias, todo lo que, digamos, conocemos y que de hecho hasta la fecha sigue siendo muy común y muy famoso. Entonces, esos expedientes ocurren en el Obispado de Michoacán, que era una división geográfica eclesiástica que abarcaba los actuales estados de Michoacán, por supuesto, un cacho de Colima, un cacho de Jalisco, de Guanajuato e incluso llegaba hasta San Luis Potosí. Este territorio se fue cambiando de dimensiones, pero básicamente es todo esto. Entonces, este caso ocurre en Guanajuato, en el actual San Felipe, Guanajuato. Y bueno, esta es una historia de, les digo, una mujer que fue denunciada por su hija. Todo nace a partir de un tesoro enterrado que aseguran los testigos que estaban en un cerro, porque se veían luces a lo lejos, luces como un poco azules, un poco verdosas, que digamos el folclore nos dice que podrían ser fuegos fatuos, ¿no? Los fuegos fatuos son como luminosidades que emanan de la tierra debido a una combinación de los metales, los minerales, la humedad del ambiente. Y en algún momento se relacionan estos fuegos fatuos con los tesoros enterrados. Entonces todo el chisme surge porque hubo alguien que se enteró de un tal tesoro y que según esto, María Guadalupe, la señora que está aquí acusada, tenía conocimiento de ese tesoro y lo tenía protegido, lo tenía como escondido.
Esta persona se caracterizaba mucho por utilizar estos muñequitos como si fueran una especie de fetiches. Ella decía que tenía el tesoro escondido y para protegerlo tenía un muñeco de esos, como se ven en pantalla, digamos, empalado, y que era como una especie de guardián del tesoro. Después la autoridad eclesiástica manda a llamar a la hija de María Guadalupe, que se llama María Isabel, y María Isabel corrobora todo lo dicho por los testigos. Dice que efectivamente su mamá tiene muchos muñecos, no solamente tiene el del tesoro, sino tiene muñecos para maleficiar a diferentes personas, de ahí mismo de la hacienda, porque son como personas que viven dentro de la hacienda. Entonces, pues tienen esos muñecos, dice que le entierran espinas, que le entierran toda clase de cosas, y que casi tiene muñecos por cada persona de la hacienda, y tiene hasta un muñeco de su hija, y tiene muñecos así de todo. Y bueno, según en algún punto de este proceso, porque es un proceso muy largo, de años, en algún punto esta María Guadalupe siente como esta necesidad como de redimirse, ¿no? Y va a declarar y dice, sí, yo hice todo eso, pero estoy como muy arrepentida porque no soy yo, actúo por obra del demonio. Entonces, como que intenta como cambiar el rumbo de su vida, pero conforme pasan los años, llegan más y más declarantes a denunciar en su contra, que le dice que hace esto, que hace el otro, que envenena a las personas, que tiene muñecos de todo el mundo. Y es un caso demasiado fuerte, es muy impresionante porque la hija de María Guadalupe, María Isabel, relata que ella ve cómo su madre junto con otras mujeres, aquí tengo una parte editada de lo que venía en el expediente, aseguró que se pusieron todas alrededor del fogón, se sacaron los ojos con los dedos y los echaron a un plato en blanco, un plato blanco. Además vio que se untaron un ungüento amarillo por el pecho, el cuello y los brazos. Por último, pronunciaron estas palabras, sin Dios y Santa María, y echaron a volar. Lo que aquí es muy interesante es que esa frase de sin Dios y Santa María es una frase muy recurrente en diferentes expedientes de la Inquisición, no solamente aquí en México, sino en Europa. Y esta frase viene de la tradición oral popular de cuentos. Entonces, ahí es muy interesante ver cómo la literatura y este tipo de procesos, que eran procesos, digamos, judiciales, eran cuestiones de ley, entran como en contacto por medio de este mundo mágico y de la brujería y de la hechicería. Entonces, este tipo de fórmulas nos permiten a nosotros, como estudiosos de la literatura, ver desde otra perspectiva esos documentos que son en un origen legal. Entonces, a partir de estas fórmulas, nosotros podemos llegar y estudiar y ver qué motivos hay, qué cuestiones se repiten entre un proceso y otro, y podemos ver un sinfín de cosas muy interesantes. Al final, esta mujer, María Guadalupe, empieza a decir que entre sus múltiples autodenuncias, dice que el demonio le aconsejaba tratar como de obligar a su hija para seducir al padre de la iglesia, y que tenía como pensamientos impuros de su hija con el padre de la iglesia. Entonces, todos los testimonios de María Guadalupe de verdad son como muy impresionantes. Es tan impresionante este caso que al final del proceso asiste otra vez con la autoridad eclesiástica y asegura haber matado a su hija, que la mató también con un muñeco y con un bebedizo. En vida, la hija María Isabel declara también que su madre junto a las demás amigas le daban de beber Rosa María. Respecto a la Rosa María, es una hierba muy común utilizada en los expedientes, bueno, que aparece frecuentemente en los expedientes de la Inquisición, para
ocasionar algún efecto a lo mejor como mágico, ritual, y hasta la fecha no hay como un consenso de qué tipo de planta sea. Hay gente que dice que es el peyote, otra gente dice que es como la flor del peyote, otra gente dice que es la marihuana, pero realmente con certeza no se sabe, ¿no? Sobre todo porque cuando beben peyote lo dicen tal cual, ¿no? Bebí peyote, me dieron a beber peyote y ya está, ¿no? Pero en este caso es como mucho más difícil saber de qué planta se trata. Entonces, el uso del peyote de la Santa María estaba penadísimo por la Inquisición, estaba muy prohibido. Entonces, al final, a María Guadalupe se le imputaron delitos de asesinato, de intento de envenenamiento, obviamente pacto con el demonio, porque aseguraba también que se reunía con todas las mujeres y le besaban el rabo al diablo. Decía, perdón, que había visto al diablo en forma de persona con patas de gallo. Entonces, en este caso hay como se plasman muchísimos motivos de la brujería que son muy raros a encontrar en la Nueva España. En la Nueva España, eh, en el ámbito ya de la Inquisición y las denuncias que había por ese tipo de delitos en la Inquisición, eran por limpias, por curaciones, por supersticiones de que se metían una estampa de guasón en la suela del zapato, o que se echaban así como su bebida de peyote, se ponían el rosario en partes indebidas, partes nobles o partes honestas, les decían en la Nueva España. Entonces, a mí me parece muy importante mostrar en esta ocasión este expediente, porque es algo muy único. Incluso si se dan cuenta, este muñeco está realmente en el archivo, pueden visitarlo, el archivo Casa de Morelos, en Morelia, Michoacán. Está hecho de caballo real, es el muñeco, es uno de los muñecos que le fueron confiscados a María de Guadalupe y es el único que se resguarda hasta nuestros días. Es una cuestión muy interesante. Creo que yo solamente tengo conocimiento de dos muñecos así, que es uno y otro está resguardado en el Archivo General de la Nación. Ese sí no lo puedes ni ver, ni tocar, ni ver de lejos. Este sí lo puedes ir a ver, obviamente con tu carta de motivos, con tus permisos. Y pues bueno, se los dejo ahí para quien guste averiguar más sobre este proceso de brujería. Mis canales están abiertos y los invito, les hago una invitación a visitar este archivo en la ciudad de Morelia, que es pequeño, pero tiene esta joya que es de verdad algo muy, muy impresionante de ver, este muñeco, fetiche. Que bueno, que estaba hecho para hacer el mal, pero pues está muy bonito. Y yo creo que eso es todo por mi parte. Muchas gracias por el espacio. Traté de ser muy breve. Muchas gracias a ti, Rodrigo. Definitivamente vamos formando como toda la configuración de la bruja y con todos estos elementos que además tú has aportado en cuanto a la diferencia entre brujería y hechicería, que es muy interesante. Gracias por el ofrecimiento. Quizá en algún momento, ya que finalicemos, quienes gusten de ustedes, tres ponentes, dejar algún dato de contacto por si alguien estuviera interesado en investigar más o en conocer más sobre estos temas, y pues estaríamos encantados de compartir esta información, porque pues este evento también se ha tratado de eso, de crear vínculos entre personas que estudiamos temas relacionados con lo fantástico, de manera que pueda haber pues intercambio, ¿no? Como en este caso con ustedes. Muchas gracias, Rodrigo, Gracias a ti. por tu participación. Igual que en el caso de Francisco, al final, si hubiera algún comentario, alguna pregunta o saludo, se los haré llegar. Muchas gracias. Vamos a cerrar esta mesa de ponencias con la participación de María del Rosario Sotomayor Vázquez. Ella es profesora de preparatoria en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
licenciada en Lingüística y Literatura Hispánica por la UAP, licenciada en Educación Secundaria con especialidad en Español, en SFED, maestra en Docencia para la Educación Media Superior por la UNAM, maestra en Ciencias de la Educación, investigadora del Archivo General de la Nación desde 2004. Ha publicado en revistas como Fantastic y Penumbre. Sus líneas de investigación son Inquisición novohispana, terror y horror, literatura fantástica y maravillosa. Bienvenida, te escuchamos. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Voy a compartir pantalla. Ok, mi plática se basa en un documento en donde es la brujería como una forma de pacto explícito con el demonio en una narración herética del siglo XVIII en México novohispano. La lucha entre el bien y el mal ha tenido lugar desde la historia antigua. Dios creó al hombre y su decisión de hacer el bien o el mal está en sus manos. En eso radica su grandeza o su miseria, la salvación de su alma o su condena. El duelo entre el bien y el mal es el punto clímax de la narración que el personaje principal de este documento hace. En él convergen la tradición, la apostasía, la penitencia y la confesión. El documento que expone este pacto explícito con el demonio pertenece a la segunda mitad del siglo XVIII. Se encuentra en el volumen 1504 de la Galería 4, Ramo Inquisición de Lote Riva Palacio. Está compuesto de 3 expedientes colocados en forma sucesiva y en relación de continuidad en el tomo referido, con un total de 344 fojas. Precisamente el expediente 4 es una narración de pacto explícito con el diablo, clasificado como una narración de carácter herético. El expediente está fechado en 1752 en Zacatecas. Fray Dimas María Chacón, del Orden de San Francisco Misionero en el convento de Guadalupe de Zacatecas, pide licencia para absolver a cierta penitenta. Escrito a mano por Fray Manuel Marroquín, muestra una numeración en rectus de la foja 112 a 213, teniendo un total de 199 folios. La letra es manuscrita y legible. El nombre de la protagonista es María Figenia de los Reyes y es un proceso a causa de un delito contra la fe por herejía. Se clasifica en el rubro de los delitos por blasfemia y supersticiones, pues trata la conculcación de imágenes sagradas, pactos con el demonio, brujería y hechicería, entre otros. La brujería y pacto con el demonio es una cuestión en esta narración, pues lo menciona y lo declara la protagonista. Son 3 crímenes de la fe que se le atribuyen, a saber, la conculcación de imágenes sagradas, la brujería, la hechicería y finalmente el pacto explícito con el diablo. No siempre interesó a la iglesia a las brujas, pero sabemos que comienza a percatarse de su existencia hasta el siglo XIII, pues en ese tiempo estaban confinadas a pueblos y aldeas y se inician precisamente las persecuciones. En principio, el cristianismo tolera la brujería, no obstante, al advertir que las brujas simbolizan un sistema de creencias contrarias a las suyas, trata de erradicarlas. En este tenor, el concepto de bruja posee ciertas características peculiares. La primera de ellas y la más importante es que pertenece al ámbito popular en oposición de la hechicera, que tiene un origen culto. Corominas, 1987, menciona, y cito, que la palabra tiene origen celtíbero, aun cuando era empleada para nombrar ventiscas, granizos y otros borrascos fenómenos meteorológicos. Estaba relacionada también con la propiedad de volar. Bruja, además, es el nombre que se le aplica a una especie de lechuza y a partir del siglo XVI se ha utilizado para designar a las mujeres perversas que hacen pacto con el demonio con el fin de obtener el poder necesario para llevar a cabo sus malvados enredos. Sus atributos son producto de la literatura y del folclore y convergen en que es una anciana cuyo mentón y rodillas se tocan al caminar,
de miembros temblorosos y deformados por la artritis, apoyada en un bastón, de pequeños ojos hundidos, sin dientes, el cabello grisáceo, el rostro salpicado de arrugas y verrugas, la actitud rencorosa y maldiciente, etc. Ya en el siglo XIV a XVII se crea una ideología brujeril y en ella se integra la idea de pacto con el demonio. La Iglesia refiere al diablo, que el diablo, daba a las brujas medios para realizar hechizos o para obtener algún conocimiento mediante el pacto de fidelidad y la renuncia a Dios. En el siglo XVIII ya la figura está delineada, sus características la peculiarizan y la distancian de la imagen de la curandera, de la supersticiosa e incluso de la hechicera. Cabe mencionar que en varios de los archivos en los que se persigue este delito hay similitudes en las declaraciones. Nathan E. 2000 menciona que, y cito, perdón, tuve un pequeño problema. Aquí, ahí está. Menciona que el uso de los cuestionarios eran estereotipados y explica por qué la mayoría de las confesiones de las brujas eran similares, fin de cita. Además, el Maleus Maleficarum, que ya hace un rato lo mencionó este compañero, se utilizó por los inquisidores novohispanos para descubrir a las brujas. Además, archiva una serie de interrogatorios que permiten a los inquisidores incriminar al acusado y no dudamos que se haya consultado durante este y otros procesos por la similitud de las respuestas. Por su parte, el segundo abecedario menciona, y cito, que a los inquisidores se les verificaba si en realidad la acusada ha provocado daños y si además confiesa haberlos hecho. En este sentido, las acciones de nuestra protagonista, María Ifigenia, la convertían en culpable del delito de brujería. Los autores del Maleus mencionan que deben existir tres cosas: el diablo, la bruja y el permiso de Dios. La causa seguida a María Ifigenia de los Reyes por el delito de brujería es denunciada en los tres archivos que contienen su juicio inquisitorial, en los que se declara tener pacto con el diablo, cohabitar con él, realizar maleficios, usar unturas, volar por los aires, tener compañeras brujas, reunirse de noche para adorar al diablo y renegar de Dios, además de participar en orgías, preparar venenos, etc. Las evidencias que acusan a Ifigenia son la práctica de brujería y el trato con el demonio, lo que hace una autora de la más grave herejía, y pues estos hechos son contundentes. La primera prueba que se tiene en su contra es la invocación que había hecho al demonio, donde María recurre a él por las siguientes razones: donde levanté el corazón y dije que no me valía llamar a Dios y a la Virgen, pues me habían faltado. Volví y dije que me encomendaría al diablo, donde me fui muy próximamente y empecé a gritarle. Al parecer eran raros los juicios por pacto con el diablo en los archivos del Tribunal del Santo Oficio. Para eso, los inquisidores consideraban trascendental conocer el carácter del pacto y sobre todo si era formal. Ellos reconocían dos formas de pactar. Ceballos Gómez, 2002, señala, y cito, el primero es mediante un pacto implícito, y para que ellos lo consideraran así, debía ser aquel que no se realizara de forma consciente y explícita con el propósito de contar con los poderes del demonio, sino que sobreviene por sí mismo al hacer invocaciones, oraciones no santas u otras prácticas mágicas. El pacto explícito, por su parte, es aquel que se realiza de forma voluntaria y consciente. Podemos decir entonces que Ifigenia realiza un pacto explícito con el demonio, y aunque no es reconocido en el expediente con este carácter, el archivo 3 así lo registra. Analógicamente a la mayoría de los documentos que muestran este hecho, primero se realiza el pacto, se entrega el alma, donde una vez ejecutado se exige a los adeptos realizar ciertos actos que los harán obtener algún beneficio. Y cito, había tratado de hacer falsa esta escritura, pero tenía que hacerla verdadera y firme,
y tenía que vencerme, pues había hecho falso, pero después haría verdadera y firme. Fin de cita. Terán Bonilla, 2002, explica que, y cito, el dicho espíritu maligno exigía a sus adeptos a cambio de sus servicios la conciencia de pertenecerle, el invocarle, la obligación de alabarle y la completa sumisión. Esto introduce la idea de que la práctica brujeril en diferentes niveles, realizada de manera individual o colectiva, siempre va a existir un pacto explícito con el demonio, ya fuera de manera secreta o pública. Al mismo tiempo, se considera evidencia de perfidia si la acusada tenía comunicación con el demonio, por esto pedían a la inculpada indicar si sostenía conversaciones y si esos diálogos eran secretos. Y cito, a mí me agradaban más sus parlas y sus pláticas que tenía conmigo de que habíamos, que él había de quedar como triunfador de mi alma y galán de mi cuerpo. Fin de cita. Este hecho es contenido en la declaración de Ifigenia más de una vez, pues mantiene constantes conversaciones con el demonio. En algunas de ellas la incitaba a conculcar. Una vez examinado, se solicita a la procesada que declare si el demonio le proporciona algún ídolo, fetiche, amuleto, etcétera, con el que pudiera convocarlo o bien al que venere. Y le dije que traía consigo uno de los ídolos que me había mandado que adorara y con este efecto lo hice. Perdón, desde el punto de vista de los inquisidores, estos idolillos eran medios por excelencia a través de los cuales el mismo demonio se hacía presente, hablaba. Esto viene a explicar la obstinación de los inquisidores en descubrir su uso. La participación además en conventículos nocturnos llamados sabbats o aquelarres contaban de los 3 eventos, dice Eliana Tan Bravo, que era reunirse para adorar al diablo, generalmente en forma de macho cabrio y renegar de Dios, con lo cual se refrenda el pacto de fidelidad. Consecuentemente, era la participación en banquetes y orgías, se fornicaba con cualquiera y finalmente se elaboraban venenos. Y cito, pido que me enseñen cómo enferman a lo que son de agravio y poca voluntad. Mostróme esta mujer. Asimismo, se juzga si la elaboración de venenos es con el fin de dañar. Y cito, una noche trayendo los instrumentos para esto, trajo 2 animales, uno que yo había de abrazar y otro que le había de besar la parte posterior. Por este motivo, a los 3 días resultó esta señora, doña María Vidacar, enferma. Los inquisidores y algunos testigos, en especial los hombres, atribuían a las mujeres el poder de causar enfermedades y sobre todo de causar daño, impotencia, locura y muerte. La magia es universal y sus practicantes también lo son, entonces podemos suponer que la idea de maleficio, la creencia en viajes y bailes nocturnos fuera creación popular. A veces me cargaba por sus hombros y me llevaba a diferentes partes de la noche a oír donde se parlaba la honra del próximo. También, por creencia popular, se decía que en estas reuniones pues se les daban ungüentos que les daba propiedades a las brujas para poder volar. Al otro santo ponía 3 velas, como decía, pegando la vela a su brazo, hacía que escurrieran los ungüentos para untarse todas ellas y salían volando por el aire. Varias de las ocasiones en que Ifigenia vuela sobre los hombros del demonio, declara ser testigo también de los vuelos de otras mujeres. Contrariamente a algunas figuraciones, aseveran que pues, la bruja volaba en escoba o incluso sobre un guajolote. Nuestro personaje va a narrar infinidad de incidentes vividos al lado del demonio. Algunos son más significativos que otro. Por ejemplo, en repetidas ocasiones se le presenta el demonio a Ifigenia y coincide con una imagen en alguna ocasión de un chorro de agua. Estando en el ojo de agua, como a cosa de las 3, se me hizo presente un animal como un chorro con 2 cabezas. Al motivo de haberme hablado, volví y le dije yo quién era. Me dijo que era el hombre a quien tanto había yo llamado.
Distinguimos al diablo en la literatura y en el arte, representado por medio de seres monstruosos o animales fantásticos de facciones bestiales, que entre otras cosas pueden llevar garras, extremidades peludas, etc. En muchas ocasiones el demonio se ve desesperado al percibir que María Ifigenia quiere renunciar a él y obtener el perdón de sus pecados mediante la confesión. Esto es causa de que él intente convencer a Ifigenia mediante riquezas y otras cosas para permanecer en su compañía. Infinidad de textos literarios abordan el tema de pacto explícito y de pacto implícito por medio de la escritura del alma. Algunos de ellos lo han tratado desde la perspectiva de la obtención de algún beneficio del pactante, que viene desde lo amoroso, las riquezas, pasamos por la inteligencia, por ejemplo, el Fausto, hasta la perpetuación de la belleza en Dorian Gray, o bien la salvación de una vida o la vida del mismo pactante. En este coloquio, el demonio, con una actitud burlesca que lo caracteriza, la literatura siempre está interrumpiendo los diálogos que Ifigenia tiene con la Virgen María, diciéndole que él es su verdadero Dios. En conclusión, si bien Ifigenia muestra una inclinación a ambos personajes durante todo el texto, al final decide por uno, que la va a rescatar de su miseria y la va a conducir por el camino que más le conviene. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, María del Rosario. Y bueno, vamos sumando conocimientos acerca de esta configuración de las brujas. En este caso, tenemos el pacto con el demonio de forma más explícita y pues asociado también con el conocimiento, ¿no? Que es algo que se ve también en varias culturas, ¿no? El diablo asociado con el conocimiento, como que tienta con eso. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho a los tres. Y nos acompaña también en esta transmisión la maestra Claudia Espinosa Cambrone, organizadora también del evento. Bienvenida. Y bueno, al parecer no hay comentarios, no hay preguntas por el momento de nuestros seguidores de esta transmisión. Yo sí tengo una para los tres. Es algo que siempre me ha dado curiosidad y los tres han mencionado en esta ocasión, que es la relación con el vuelo, con la capacidad de volar. Se mencionaron lechuzas, escobas voladoras o una persona que sale volando. Quisiera saber si alguno de ustedes, pues saben cómo se origina, ¿no? Ese motivo recurrente en la configuración de las brujas. Pues el origen no lo sé, pero eso mismo se preguntó este orador que les traje ahorita, Martínez de la Parra. Esa misma duda la tuvo él, mencionando en esta misma plática doctrinal si en verdad o no volaban. Entonces él pone dos puntos. Uno, y no resuelve nada. Uno, que vuelan por voluntad del demonio, aunque tampoco nos dice el origen. Y otro, dice él mismo que, se inclina más por esta versión, de que solamente es un juego mental que ellas hacen a partir de quizás sustancias que hayan consumido. Entonces, no se decanta ni por una ni por otra, a las dos versiones, pero pues tampoco dice cuál es su origen. Yo no lo sé, no sé si mis demás compañeros lo saben al respecto, pero pues esa misma duda que tuviste tú la tiene Martínez de la Parra. Gracias. Sí, efectivamente es complicado. Y de hecho, ni siquiera yo me lo había preguntado, ¿no? Es como de esas dudas que por más que estudias esto, nunca se te vienen como a la mente, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que sí sé es que en algún punto, durante la Edad Media, había quienes decían que no volaban, que se quedaban dormidas
y que el viaje, el demonio era el que jugaba con sus mentes y las hacía como tener como estas experiencias como extracorporales donde ellas sentían que volaban y que viajaban y que hacían los aquelarres, ¿no? Pero sí, ¿no? Es complicadísimo saber. Mm, es, coincido con mis compañeros, con Rodrigo y con Javier. Es difícil responder la pregunta. Sin embargo, una posible respuesta quizá sea que tiene que ver con la doctrina que empezaron a formarles precisamente cuando llegan a adoctrinar a todo el pueblo, empiezan a hablarles de pues todos estos fenómenos que vienen precisamente de la Edad Media y esa podría ser una posible respuesta. Sí es cierto, no hay como tal una referencia explícita que diga si las mujeres se lo imaginaban o si realmente volaban. Queda en la fantasía de cada uno de los que leemos todos estos documentos y sí existía la posibilidad. A mí, por ejemplo, el documento Efigenia no narra una vez, narra muchas veces que ella vuela, incluso que en alguna ocasión ella se queda suspendida en medio de una barranca por que precisamente cuando da el brinco que le dice el diablo que la va a hacer volar, o el demonio que la va a hacer volar, ella queda suspendida en el aire porque a mitad del vuelo ya se encomienda a Dios. Y entonces dice, por el contrario, que llega un ángel y el ángel la pasa al otro lado de la barranca, ¿no? Entonces, a mí esta cuestión del vuelo también me causa muchas preguntas. Gracias. Gracias. Pues bueno, ha habido una gama de alternativas bastante convincentes, ¿no? La imaginación, los sueños, la droga, las brujas medievales, claro que a veces se asociaban con aves, ¿no? También, si mal no recuerdo. Bueno, Y quizá, pues, hay que fijarnos bien de esto que preguntaste, pues en los tratados de brujería. Hay que encontrar eso, debe de estar en algún lado, en alguno de los muchos tratados de brujería, sobre todo renacentistas. Y creo que ahí podemos encontrar la respuesta. gracias. Tenemos también de la maestra Claudia Espinosa una petición de que comenten acerca de la brujería y la sabiduría y la curación. Bueno, creo que sí está, no sé qué opinen Javier y Rodrigo, creo que sí está bien diferenciado. Por ejemplo, la que era la curandera, en el siglo XVIII ya se marca esa diferencia entre la bruja y la hechicera. O sea, si hay ya en el siglo XVIII se parten los dos conceptos y como tal ya es la bruja la que tiene el pacto explícito y antes del siglo XVIII se fundían estos dos conceptos, se hablaba como si fuera lo mismo la bruja y la hechicera, y ya es hasta el siglo XVIII cuando se hace esta separación de los conceptos, y me parece que es en el Martillo de las Brujas, en donde ya se habla de esta separación de los conceptos, se dividen esos conceptos. Me parece que también en el primer y segundo abecedario que están en el Archivo General de la Nación, ahí ya también viene el concepto de bruja, hechicera, curandera, como tal ya definidos. Sí, sí, claro. Y también, sobre todo que la Inquisición también era como muy, no, de por sí a la Inquisición que no le interesaban esas cosas, ¿sabes? Se preocupaba más por los calvinistas y por los protestantes, y de eso sí se los quería echar así como dialogar, ¿no? Entonces, la Inquisición sí tenía mucha paciencia, sobre todo con las curanderas. O sea, solamente se fijaban muy bien de que en sus curaciones no hubiera como pequeños toques de superstición o de herejía, pero mientras no hubiera, le decían, pues no pasa nada, pues ya, ojalá que te cures pronto, porque muchas veces quien asistía a denunciar era gente que estaba enferma y que había asistido con la curandera. Es que me enfermé y nadie me curó, fui con el boticario, fui con diferentes cirujanos y nadie me hizo nada, fui con la curandera y me hizo esto y el otro, ¿no? Entonces realmente
aparte de que la Inquisición no estaba muy interesada en ese tipo de temas, pues dice, pues si no hay como ningún signo de superstición o de herejía, pues que sigan curando a la gente, porque pues, el tema de salud era complicadísimo, ¿no? Sí, ahorita es complicado, pero imaginemos en el siglo XVIII. Oye, ¿y qué tipo de superstición se fijaban ya para catalogarlas como brujas o las Eh, curanderas? a la- eh, bueno, es que había curanderas que pedían para poder curar la hostia. Mandaban a las personas a que fueran a comulgar y que se escondieran la hostia debajo de la lengua y que se las dieran. Entonces, de los procesos que yo he leído, no hay como, no se dice qué hacían, pero para la Inquisición sí era así como una alarma, no sé, como para qué quieren las hostias, porque no, porque piden que la gente las oculte y se las den, ¿no? Es así, era como, ya hay una falta ya grave, digamos, para la Inquisición y sí ponían como ahí el foco, es una de las que se me ocurre por el momento. Sí, bueno, pues, de acuerdo. Otra vez, Martínez de la Parra muy bien la diferencia, sin decirlo, de lo que es una bruja, aunque nunca menciona lo que es la curandera. La bruja siempre para él va a ser el mal. Haga lo que haga, va a ser mal, va a hacer daño, y como decía en la plática doctrinal, va a hacer daño en el cuerpo y en el alma. La curandera no. Ahora, ¿qué sabían las brujas? ¿Cuál es la relación entre las brujas y el saber? Pues no lo sé yo. Pero, pues, ¿qué sabían? Pues al menos en todos estos tratados eh, tenían el poder o sabían metamorfosearse o sabían cambiar de, supongamos, de cuerpo a un animal. Y creo que eso es uno de los puntos importantes. Pero es lo único que sé que sabían. No sé qué más sabían las brujas o a qué se refiere con el saber de las brujas. A mí me gustaría comentar, porque sí, ahorita aquí ya lo busqué en el segundo abecedario, menciona que estos dos conceptos resultan familiares. Si buscamos, dice, en la mente la imagen de la hechicera, podemos decir que se trata de una mujer que hace uso de cualquier tipo de artificio supersticioso, prácticas propias de vieja, como lo expresa Cicerón. La bruja, en cambio, es una mujer a la que se le atribuye la propiedad de volar, es aquella que tiene pacto y cohabitación con el demonio y asimismo un carácter maléfico. Y la hechicera, precisamente en el siglo XVII, en el Tribunal de la Nueva España, no tiene gran interés, como lo mencionó Rodrigo, en su persecución. Sin embargo, ya en el siglo XVIII parece considerar este fenómeno y vuelve a la mirada este tipo de prácticas. Se admite a la hechicera como una mujer que hace artificios supersticiosos. Sus hechizos tienen el propósito de proteger o ayudar o bien dañar o perjudicar a sus semejantes o al medio que los rodea. Y todas sus características, pues las que tiene, en la narración que yo rescaté, pues la tiene esta mujer porque también se le acusa de hechiceras. Y bueno, las hechiceras tienen se apropian de ciertos rituales, desde animales, desde ídolos, muñecos, y en muchas ocasiones invocan espíritus, santos y hasta la Virgen María. Muchas gracias. Tenemos saludos, tenemos un par de preguntas. Sagrario Sotomayor, felicidades a los 3 ponentes. Ana Jacobo, muchas felicidades a los ponentes, son muy interesantes sus participaciones. Javier Velázquez Ayala pregunta, ¿hasta dónde la poesía de Nicolás Guillén como rituales o la novela El reino de este mundo de Alejo Carpentier se acercan a la temática hoy tratada? ¿Quién preguntó? Lo pregunta Javier Velázquez Ayala. Sí. Bueno, no sé, a tu consideración. Uno, pues yo no estoy relacionado con ni el poema ni la novela, pero quizás sería bueno que Javier
pudiera aportar más o menos para él cuál sería la temática de este tema en ese poema y en esa novela. Porque nada más me acuerdo que Nicolás Guillén tiene un poema que se llama Canto Negro o Canto al Negro. Y creo que lo leí en primaria y hay unas aliteraciones hermosas que suena el tambor. Creo que es tamba, 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 etc. Pero no sé más. Entonces, no sé si él puede aportar otra cosa, que pues, al menos yo no sé. Ok, tenemos otra de Óscar Blancas. ¿En qué narraciones podemos encontrar la frase sin Dios? Ay, perdón, está embrujada la frase y se me cerró. La frase es sin Dios y Santa María. Sí, esa frase está en los cuentos recopilados por Aurelio María Espinosa, los cuentos populares de España. Cuentos populares de España, de Aurelio María Espinosa. Entonces ahí está la bruja de Granada y la bruja de Córdoba. En esas dos narraciones se puede encontrar la frase. Y la doctora Cecilia López Ridabra tiene un artículo de todo eso y ahí aparecen muchas más referencias literarias a esta frase. Muchas gracias. Pues ya está la respuesta para Óscar. Javier Velázquez Ayala respondió Sesemayá, canto para matar a una culebra, en el caso de Guillén. Seguramente habrá detalles que ahorita se nos escapan por no tener las obras a la mano y pues pertenecer a otra región, ¿no? Pero no cabe duda de que debe haber coincidencias. Y pues bueno, dado que ya terminamos con el tiempo, yo les pediría, más bien si ustedes quisieran compartir alguna información de contacto, dónde seguirlos, o cómo contactarlos, o dónde consultar sus trabajos incluso, para los que estén interesados en profundizar en estos temas, pues encantados si quieren anotarlo en el chat y yo ahorita lo leo para que puedan tenerlo quienes nos siguen y por supuesto quienes vean después este video. Mientras eso sucede, yo les doy las gracias, Javier, María del Rosario, Rodrigo, por sus doctas participaciones acerca de este tema. Ha sido pues una de las mesas que creo yo combinan mejor con el cartel del evento. Y pues a todos, a ustedes también, los esperamos toda la semana a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde tenemos diversas mesas de ponencias y también de creación acerca del tema, bueno, de los temas que nos ocupan, los ejes temáticos que son ciencia ficción, en este caso brujería, hechicería y magia, y también literatura fantástica. El viernes tendremos una proyección, es así por sesión cerrada, y luego el comentario que transmitiremos siempre por el Facebook CID FES Acatlán. Los correos de los ponentes: rodrigogarciagasca@gmail.com, maria.sotomayor@correobuap.mx, Javier con X, javier.filología@gmail.com. Muchas gracias. Estaremos compartiendo posteriormente en los comentarios del video que se queda grabado en Facebook los correos por si alguien desea contactarlos y continuar con esta charla. Muchísimas gracias a los tres. Muchas gracias a quienes nos están viendo en este momento. Los esperamos mañana en la continuación de estas 11ª jornadas académicas, la ciencia ficción y lo fantástico en el cine y la literatura. Hasta pronto.